¿Eres capaz de superar una depresión? Claro que eres capaz. Sí que hay tipos de depresión. Hay depresiones que son endógenas y depresiones que son exógenas. ¿Qué quiere decir esto? Pues una depresión endógena es aquella que viene dada por mi sistema interno. A nivel genético incluso puede haber cierta predisposición. Y una depresión exógena es aquella que se da por el medio, como consecuencias del medio, ¿no? Porque he tenido una muerte, he tenido un suceso traumático que me ha afectado y que tengo que superar, ciertas cuestiones de mi entorno me llevan a ese nivel, ¿no? De tristeza, de depresión. Pero en ambos casos se puede superar. Quizá en el primero vas a necesitar un trabajo integral de psiquiatría y psicología, que puedes contactar con nosotras, puedes contactar con mi equipo en el Centro de Psicología Clínica y de la Salud, y Eva, mi compañera psiquiatra, te va a ayudar, y yo también y mis compañeras psicólogas te vamos a ayudar. Y luego también puede ser que simplemente necesites un tratamiento psicológico porque tu depresión sea más contextual. En ese caso tendríamos que trabajar en muchos niveles, ¿no? Tendríamos que trabajar incluso a nivel de pareja, a nivel de autoestima, a nivel social, a nivel laboral, porque son muchas las razones posiblemente que te están llevando a esa depresión. Pero de entrada, ¿qué es lo que te diría para que tú te pongas ya en acción? Quiero que cambies tu mindset, quiero que cambies tu pensamiento. Recuerda, la vida, la felicidad es para los valientes, y tú eres un valiente, tú eres una valiente. Entonces tienes que salir de allí. Lo primero, no te voy a animar a que superes una depresión por ti mismo, por ti misma. No, tienes que pedir ayuda profesional, y para eso estamos los profesionales. Yo te animo a que lo hagas. ¿Por qué? Te vamos a llevar de la mano, te vamos a ayudar. Pero de entrada, como yo quiero darte una pauta en este vídeo, simplemente te voy a decir que hagas dos cosas. Una, primero, que pidas ayuda profesional. Y dos, además, aquí abajo te voy a dejar el enlace a la página web donde puedes escribirnos un WhatsApp y pedir cita. Y dos, me gustaría que todos los días salieras a caminar unos 20 minutos, sí o sí, de lunes a domingo, porque eso, paradójicamente, aunque no te apetezca, tienes que empezar a hacer cosas que no te apetecen para activarte, para salir de esa zona de confort de la depresión y salir de casa. Número 2, además de todo esto, me gustaría que todos los días antes de acostarte escribas una cosa que te gusta de ti, de tu vida. Simplemente puede ser que tengo un techo donde vivir, mi pelo, que respiro, mi familia, lo que sea. Simplemente esas dos cosas. Y quiero que me escribas debajo del vídeo y me comentes cómo estas dos acciones han cambiado tu día a día y cómo tú vas notando esa mejoría, porque si lo haces vas a tener esa mejoría. Bien, entonces, resumido, pídenos ayuda, no lo dudes. 2, sal 20 minutos de lunes a domingo. Y 3, escribe ya en un papel una cosa que te guste de tu día a día. Y verás como si haces esto vas a notar ya un cambio radical. Es tu vida, es tu responsabilidad y debes de salir de ahí. La vida es maravillosa y tú tienes que vivirla. Así es que ánimo y por favor pide ayuda profesional. Además, si te ha gustado este vídeo, si te ha ayudado, no olvides suscribirte abajo en el botón rojito donde pone suscribirme, le das y así te avisaremos cada vez que subamos un vídeo. Y déjame tu comentario debajo. No lo dudes porque yo los leo y me encanta leerte. Un abrazo.